allí, en la Casa Rosada, en el balcón, Milei con Susana, a propósito de la entrevista que le grabó y que se va a conocer el próximo domingo en la pantalla de Telefe. Previo, casi en simultáneo que se conocía el dato de la pobreza, apareció la foto de Karina Milei con Susana en el despacho de Karina, con además el perro de Karina. Esa foto marcó un contraste fuerte, se habló mucho en redes sociales y demás, porque fue en simultáneo, insisto, a las 4 de la tarde, la vamos a compartir cuando podamos, con el dato de pobreza que yo creo que en términos macros es el dato económico por excelencia del día. Porque parecía casi una desconexión, una cuestión farandulesca, muy importante, muy atractiva, no importa qué, con un rostro humano muy denso de una realidad económica argentina que no es endilgable a Milei, pero de la cual Milei finalmente termina siendo parte y que tiene que ver con lo que se está viviendo en la Argentina por estas horas. Esta imagen, la que describí hace un ratito. Empezando por la pobreza. La pobreza es un flagelo que definitivamente en la Argentina llegó para quedarse, que empezó a ser una preocupación creciente en los 90 y que tras el quiebre del 2001 llegó para quedarse con un piso del 25%, es decir, con un impacto que cobijó en esa situación de pobreza al menos a 1 de cada 4 habitantes en la Argentina. Independientemente de ciclos económicos, retrasos del tipo de cambio, independientemente de viento de cola o viento de frente en términos del contexto internacional, de altos o bajos precios de la soja. O sea, en la Argentina, si miramos un gráfico en perspectiva, nos permite observar que la pobreza siempre estuvo, desde el 2000 para acá, esto es en el siglo XXI, con un piso del 25%. Esta es la imagen desde el 93. Si uno hace la proyección 30 años vista, uno encuentra que el piso fue 26,9. Empezó a crecer, tocó el pico en octubre del 2002 y hoy vuelve al 52,9. Que corregido con la estadística que se corrige en 2016 tras intervención del INDEC, donde pega un salto, definitivamente tiene una espiral en ascenso en el primer semestre bastante parecida, aunque menos pronunciada, que la del 2001. Crisis de, efectivamente, la salida de la convertibilidad. Ahora, este piso es inaudito para la Argentina. 1 de cada 4 habitantes, independientemente de las coyunturas, siempre estuvo por debajo de la línea de la pobreza. Esto constituye un esquema de pobreza estructural, de niveles de hacinamientos altos, de alta marginalidad, que son perdurables y permanentes en un estrato o en estratos varios de la sociedad. Cuando uno estratifica incluso cómo está la pobreza en la Argentina hoy, que es el del 52,9% del total de los habitantes, medida por ingresos, durante el primer semestre, efectivamente impacta en 25 millones de argentinos. Uno debe decir que cuando mira de 0 a 2 a 14 años, uno tiene allí un nivel de pobreza por arriba del 60%. Es decir, los más pobres, los más damnificados, son los más jóvenes. Población de 0 a 17 años, tenemos 67,1% bajo la línea de la pobreza. 0 a 5 años, tenemos al 63,9%, 6 a 11 años, efectivamente el 67%, 12 a 17 años el 69,4%. Es decir, 7 de cada 10 menores de 17 años, 7 de cada 10 casi, están bajo la línea de la pobreza. Es más, cuando uno mira indigencia, 23%. 66,1% de los argentinos, niños, son pobres. 2 de cada 3. 2 de cada 3. Es dramático. Pónganlo como lo quieran poner. Es una foto estática de una película que está en evolución, que probablemente si el gobierno logra bajar la inflación, planchar el dólar, va a tener una reversión medida por ingresos importante, pero estructuralmente las condiciones que hacen a la pobreza no van a ser modificadas en el corto ni en el mediano plazo. Van a seguir más allá de los picos y las bajas. Así que yo creo que esta primera impronta es una impronta realmente dramática, que enrostra el punto de partida donde se está dilucidando toda la discusión política y donde están ocurriendo las cuestiones efectivamente económicas. Más allá de eso, en un ratito nos vamos a meter de lleno en lo que ha pasado en Río Negro, donde se aprobó la esencialidad para la educación pública. O sea, efectivamente es la primera provincia de Río Negro que tiene una ley que decreta la educación como un servicio esencial.
lo que el gobierno quiere a nivel nacional. En un ratito vamos a hablar de eso. Nos vamos a meter de lleno en un ratito en lo que fue todo lo que pasó en la legislatura porteña, que acaba de concluir en realidad y que tal vez tenga esquirlas en las próximas horas. Porque todo empezó muy temprano hoy en la legislatura porteña. Hago un apunte con esto y me voy a la mesa. A las 7 de la mañana hubo un dictamen para hoy discutir desde las 11 de la mañana un nuevo código urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires. Ese dictamen incluyó aspectos que no habían sido contemplados en las negociaciones previas entre el gobierno de la ciudad y los bloques que querían aprobar ese nuevo código urbanístico, que es una de las promesas de campaña que Jorge Macri finalmente está plasmando en la realidad hoy. ¿Por qué? Porque como no llegaban al número para habilitar la sesión, hubo un acuerdo con el peronismo, con Víctor Santamaría, presidente del partido en la Ciudad de Buenos Aires y titular del gremio de encargados de edificios, porteros. Y entonces, ¿qué establecieron, entre otras cosas, en el artículo 14, en ese dictamen, que sorprendió a propios y extraños y que dinamitó prácticamente los acuerdos con el peronismo por parte del PRO, de los cuales se queja Mauricio Macri hasta ahora? Se queja de que le endilguen eso, dice que no ocurrió, sí ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Quisieron deshacer la reforma del 2018, que le costó mucho a Mauricio Macri, pero que él la logró imponer en la ciudad, quitando la obligatoriedad de que en los edificios nuevos, después de determinados pisos y determinada cantidad de departamentos, haya obligatoriedad de construir una propiedad, un departamento, para el encargado de edificio, para que sea con vivienda. Eso que se había derogado en 2018 se quería volver a incluir. Beneficiario, Víctor Santamaría. El acuerdo era artero. 7 de la mañana el dictamen para discutir a las 11. La primera persona que habla fue Graciela Ocaña, que salió con un tuit muy polémico, pero bien propio de esta época. Dijo, la ley, así la tildó, la ley Franchella. Claro, haciendo alusión al encargado. Entonces dijo, esta mañana apareció un artículo dentro del Código Urbanístico que restablece la obligación de construir la portería para los edificios de más de 25 unidades. Algo que va a encarecer los costos de las expensas y que genera mayores costos a los vecinos de la ciudad. Se prendieron varios. Apareció Pilar Ramírez, la titular del bloque de La Libertad Avanza, expresión máxima de Karina Milei en la legislatura porteña, cuestionando este aspecto. Lucía Montenegro. La propia Patricia Bullrich hizo alusión a que esto no podía ocurrir. Salió a responder Darío Nieto, el hombre de Jorge Macri, cercano de Mauricio Macri. Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri, diciendo, no, nosotros no acordamos. Entonces apareció un cruce. Y a esta hora, a última hora del día, Mauricio Macri le responde a Patricia Bullrich, después de que Patricia Bullrich había hecho ese cuestionamiento, y Mauricio Macri le endilga a Bullrich que hablaba de un pacto espurio que no era tal, y entonces Bullrich hace un ratito dice, lamento que el expresidente encubra pactos espurios que el diputado Arenaza, el otro además de Ocaña, hizo públicos y así evitó que se vote. ¿Por qué? Porque se votó el nuevo código, pero se quitaron esas modificaciones de último momento, porque necesitaban al peronismo que se siente para habilitar el debate, pero luego le sacaron los artículos que habían acordado con el peronismo. Y entonces votaron el código urbanístico con aquellos que habían arreglado las cuestiones en la previa de este debate. Una cosa es discrepar, otra es querer meter por la ventana regulaciones que van en contra de la libertad de quien emprende. Yo no miento, solo revelo lo que pasó, pero no pudieron, porque el cambio es más fuerte. Y muestra el artículo 14. Artículo 14. Que es definitivamente el que incorpora al artículo 3.3.9 referencias y requerimientos generales y hace alusión a esto de en las parcelas que destinen 25 o más unidades de uso a vivienda colectiva debe destinarse una unidad a uso de vivienda para el encargado del edificio. Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que transparenten las discusiones. ¿Tienen el tuit de Mauricio Macri? Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes faltándole el respeto al jefe de gobierno. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir. Esto fue a las 10. La respuesta de Bullrich fue 11 menos cuarto. ¿Qué esconde las medias verdades que siempre suelen ser las que nos permiten el análisis más ajustado a la realidad? En el proyecto original no estaban las modificaciones de esta mañana, es cierto.
En el proyecto que se terminó votando no estaban las modificaciones de esta mañana que detonaron toda la discusión. Lo que pasa es que sin esas modificaciones no se hubieran sentado en las bancas, no hubiera habido quórum, no se hubiera habilitado el debate, no hubiera habido nuevo código urbanístico. Y estuvieron a esto. Y la pregunta que queda flotando es, ¿y si no hubiera habido escándalo? ¿Lo hubieran quitado o lo hubieran votado? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas ¿Cómo andan? noches, Un buenas placer. noches, Paulino. Mira,